Más dudas a la 1, más dudas a las 2, más dudas a las 3. No hay más dudas, por ahora. Bueno, vamos a generar más dudas entonces. Vamos a hacer un repaso breve de en dónde estábamos, dónde terminamos la clase anterior. Habíamos estado viendo los componentes de un proceso, de una computadora. Habíamos visto un primer pantallazo sobre el CPU y habíamos empezado a ver la memoria. Habíamos dicho que la memoria es una tabla unidimensional que tiene un determinado ancho y una cantidad de filas, y esas filas, cada una de esas filas tiene un determinado ancho, que en general íbamos a usar memoria con direccionamiento a byte, es decir, que el ancho de esas filas iban a ser 8 bits, aun cuando trabajemos con procesadores de 64 bits, vamos a mantener la memoria en 8, y que eso era razones de ahorro de memoria. Que la celda básica de una memoria de RAM es un flip-flop. Habíamos separado a las memorias en función de las capacidades de acceso. Habíamos visto las memorias de acceso aleatorio, en donde el tiempo para acceder a cualquier celda, a cualquier dirección de memoria es siempre el mismo, y las memorias de acceso no aleatorio, donde los accesos se realizan por bloques y el tiempo de acceso va a variar en función del lugar, y va a haber un tiempo medio de acceso en lugar de un tiempo constante. Habíamos dicho que los procesadores iban a considerar solamente como memoria a las memorias de acceso aleatorio para simplificar la máquina de estados finitos que controla al procesador, porque entonces yo puedo saber siempre cuánto va a demorar en acceder a un dato, y que las memorias de acceso no aleatorios se iban a transformar en dispositivos de entrada-salida. Y dentro de las memorias de acceso aleatorio habíamos visto dos formas constructivas de acceso de memoria, las RAM estáticas y las RAM dinámicas. Las RAM estáticas estaban formadas por un flip-flop en general, convertido en la mínima expresión, que suelen ser dos transistores realimentados, ¿sí? Pero a la larga es un flip-flop. Y las de RAM, donde la celda de memoria era un capacitor cargado simplemente, y eso determinaba una serie de características. En la de RAM íbamos a tener baja densidad, porque la celda ocupaba más espacio, íbamos a tener mayor consumo, porque esos transistores estaban consumiendo corriente en forma activa, iba a ser más costosa, directamente relacionado a la densidad, y iba a ser más rápida. La de RAM iba a ser todo lo contrario a lo que acabamos de decir, iba a tener mayor densidad, iba a tener menos consumo de corriente, iba a ser más barata y iba a ser más lenta. Y la de RAM necesita además genera una característica adicional, que es que necesita ser refrescada. Como es un capacitor y hay resistencias tácitas, no es un capacitor perfecto, ese capacitor se va a descargar y yo voy a necesitar recargarlo periódicamente, cosa que con las RAM estáticas no van a suceder. La RAM estática yo voy a escribir una vez y no se va a perder el valor de lo que yo escribí mientras mantenga la memoria alimentada, por supuesto, ¿sí? Las dos van a perder el contenido cuando se corta la alimentación. Habíamos repasado lo que ustedes vieron en diseño lógico de cuáles son las interfaces de una RAM o las conexiones de una SRAM. En el caso del SRAM, o en el caso de una memoria a nivel conceptual, habíamos dicho que teníamos unas entradas que se suelen llamar address, entradas de address, de A0 hasta AN. El AN iba a depender de cuántas filas tuviera esta de RAM. Iba a ser logaritmo en base 2 de la cantidad de filas, o de la cantidad de palabras, o de la cantidad de direcciones. Iba a tener un puerto de datos con M patitas, que iba a depender de la cantidad de bits que se almacenan en esa memoria. Típicamente habíamos dicho 8 bits.
esos puertos van a ser de lectura y escritura, mientras que los puertos A van a ser solo de escritura, o sea, yo proporciono el address y puedo proporcionar el dato, y en ese caso lo que estoy haciendo es una escritura, y activaré además una señal de write enable que servirá para avisar que tengo que escribir, y en ese caso es una entrada, y si no, proporciono el address, proporciono el output enable, y eso quiere decir que lo que estoy haciendo es una operación de lectura, y entonces los puertos estos de datos se comportan como salida y la memoria proporciona el dato. Y también habíamos dicho que si activamos simultáneamente write enable y output enable, lo que íbamos a generar era una situación indefinida y probablemente un cortocircuito, porque los datos de la memoria estarían en colisión con los datos que estoy recibiendo por el puerto de datos. Finalmente, al último pasito de la clase, habíamos visto que las de RAM tenían un esquema de conexión levemente diferente a lo que se había planteado a nivel teórico, y es que en el chip de la izquierda, que es una SRAM, a pesar de que no diga en ningún lado, ahora vamos a saber por qué podemos identificarlo como una SRAM. El chip de la izquierda tiene 512 kilobytes, ¿sí? 512 por 1024 filas de 8 bits cada una. Eso da un total de 4 megabits, o sea, de 4 millones de bits de almacenamiento, organizadas en 512K por 8. Como tengo 512K, necesito 19 líneas de address para seleccionar una de estas direcciones. Y como tengo 8 bits, entonces necesito 8 bits de puertos de datos, ¿sí? Y esta memoria coincide con lo que estudiamos. Tengo el output enable y el write enable, y tengo un chip select que me va a permitir, habíamos dicho, combinar estas memorias para generar una memoria más grande, ¿sí? Algo de eso tienen en el práctico de cómo combinar dos memorias más chicas para una memoria más grande. Pero en el chip de la derecha, que es una de RAM, encontramos que los mismos 4 megabits, ¿sí? Están organizados de una forma distinta. Están organizados como 4096K por un bit. Al estar en 4096K por un bit, el puerto de datos pasa a ser de un bit. Y la parte que nos resulta extraña es que para 4096 yo debería tener, para K necesito 10 líneas de address para un K, para 1024 necesito otra línea de address, es decir, 1024K son 20 líneas de address, 2048 una línea más, 4096 una línea más. Es decir, necesito 10 y 12, 22 líneas de address. Y sin embargo, me encuentro que no tengo 22 líneas de address, sino que tengo 11 líneas de address y 2 señales RASCAS, ¿sí? Esas señales RASCAS van a permitir que yo trabaje con las direcciones en forma multiplexada. ¿Saben qué quiere decir multiplexar? Conocen al multiplexor, pero ¿conocen el concepto de multiplexar? Nada, nada. Sería como asignar, como ir cambiando las entradas que le asigno a la salida. Sí, exactamente. En realidad el concepto de multiplexar es como compartir, ¿sí? Acá vamos a multiplexar en el tiempo. Existe la posibilidad de multiplexar en frecuencia también, que no nos vamos a meter porque no es de nuestro dominio. Cuando uno multiplexa en el tiempo, quiere decir que manda dos cosas distintas en distintos tiempos por un mismo medio. Entonces, en lugar de mandar las 22 líneas de address todas juntas, vamos a mandar primero 11 y después las otras 11. ¿Sí? Y las líneas rascas van a servir para decir si estoy tratando de las primeras 11 o de las 11 de la parte baja de las direcciones o de las 11 de la parte alta. La explicación de esto
la encontramos en cómo está construida una memoria. Y esta diapositiva es nueva, así que yo voy a actualizar después lo que está publicado en la página porque la preparé hace un ratito. Las memorias RAM, en general, se construyen en forma de matriz cada uno de los bits, ¿sí? Si yo tengo una memoria de 4 bits, voy a tener 4 de estas matrices, siempre siguiendo formas cuadradas. La forma cuadrada es se utiliza para minimizar el área, ¿sí? Y maximizar la cantidad de almacenamiento, ¿sí? Por matemáticas se sabe que la forma óptima para aprovechar el chip es cuadrado. Entonces, el conjunto de flip-flops se organizan en forma cuadrada. Esto que estamos viendo acá es una celda de 16 bits, organizadas como 4 por 4. ¿Sí? Todas las memorias, incluyendo las SRAM, tienen esta organización. Entonces, cuando ustedes reciben la dirección, una parte de la dirección, en nuestro caso tenemos 16 celdas y queremos acceder a una celda. Entonces necesitamos 4 bits de address. 2 bits de address van a venir a la selección de fila y van a elegir una de estas 4 filas. Toda esa fila se va a copiar acá abajo en un multiplexor. Y ese multiplexor, con las otras 2 bits de direcciones, va a seleccionar cuál de los 4 genera el data output o el data input. ¿Sí? Esta organización es común a las SRAM y a la DRAM. La diferencia entre la DRAM y las SRAM, ¿cuál es? ¿Cuál es una de las diferencias que dijimos que tenían las DRAM con las SRAM? Está escrito. Las DRAM tienen el tiempo de acceso a estas celdas, o sea, desde que yo mando esta flecha hasta que eso baja acá, es lento. Dijimos que las DRAM son memorias lentas. La lentitud de la DRAM va a estar dada por el tiempo de acceso a la celda. El tiempo de acceso a la celda es el tiempo que pasa desde que yo le pongo la señal de control hasta que la celda me entrega el dato, o desde que yo pongo la señal de control y la celda toma el dato cuando estoy yendo para arriba, ¿sí? Pero lo cierto es que del tiempo de acceso total, este decodificador tiene un tiempo, ¿sí? Eso contribuye en el tiempo de acceso, este multiplexor contribuye en el tiempo de acceso y la celda también. El tiempo de acceso a una memoria va a estar dado por el tiempo de decodificación de la dirección, el tiempo de acceso a la celda para que este tiempo baje y el tiempo de selección del multiplexor. En la DRAM, esto es muy significativo. Por ejemplo, el 80% del tiempo de acceso. En una SRAM, esto no es tan significativo, es comparable a los tiempos de esto y a los tiempos de esto. Entonces, en una DRAM, yo puedo ahorrar patitas mandando primero la dirección, esta parte de la dirección, y mientras la celda trabaja, cambio y mando la otra parte de la dirección. Y prácticamente no cambié el tiempo de acceso total. Mientras que en una SRAM podría hacer lo mismo, pero si lo hago, el tiempo en el que yo mando una y después mando otra va a ser más grande que el tiempo de acceso a la celda. Entonces ya no me conviene. ¿Sí? En resumen, cualquiera de las memorias podría tener RAS-CAS, pero no vamos a encontrar RAS-CAS en las SRAM porque sería desperdiciar la velocidad. Adicionalmente, para reforzar esto, una DRAM va a ser más masiva, va a tener más cantidad de bits, por lo tanto va a necesitar más líneas de address, por lo tanto es más importante ahorrar patas. ¿Sí? En resumen, normalmente una memoria de RAM va a tener direccionamiento partido, ¿sí? Va a tener primero una mitad de las direcciones y después la otra mitad. Mientras que las SRAM no lo van a hacer, ¿sí?
las causas de esto es aprovechar la forma constructiva de las memorias para ahorrar patas. Comparen la diferencia en cantidad de terminales entre esta y esta, ¿sí? Y esta memoria tiene 1, 12, 14, 15 patitas, mientras que esta tiene 19 y 3, 22 y 8, 30, ¿sí? La mitad de patitas. Entonces, esa es la razón por cual en las de RAM vamos a tener rascas. Adicionalmente, ya a título de ilustración, cuando ustedes generan la señal acá en el row, automáticamente, además de acceder a las memorias, están refrescando estos capacitores, por la forma en que están construidas, que no nos vamos a meter. Pero lo cierto es que el tiempo de refresco va a ser entonces simplemente un contador que va a ir accediendo a todas las filas de la memoria en forma cíclica, ¿sí? Y con eso se va a hacer el refresco. Y en muchos casos lo va a hacer el chip en forma interna, ¿sí? Bien. ¿Dudas de RAM y SRAM? Bueno, ¿cómo conectamos esto a un CPU? Bueno, al CPU le vamos a generar un par de registros, vamos a tener un par de registros, ¿sí? En ese camino de datos que van a servir para operar con la memoria. Entonces, en el CPU vamos a encontrar dos registros que los vamos a llamar nosotros MAR y MDR, MAR por Memory Address Register y MDR por Memory Data Register, que van a ser los puertos de salida y de entrada-salida con la memoria. El MAR va a proporcionar la dirección y el MDR va a proporcionar o recibir los datos, ¿sí? Ese va a ser nuestra puerta de entrada y de salida a el camino de datos. De ahí, por ahí van a llegar los datos que leamos de memoria y que después querramos operar en ese camino de datos que vimos antes y que vamos a volver a ver ahora completo, ¿no? O sea, lo que vimos fue un primer pantallazo, pero volvemos ahora un poquito más adelante sobre el CPU. Y entonces, esto nos va a generar tres conjuntos de señales a las que vamos a llamar bases, porque algunas de esas señales van a ser incluso states, como los bases que habíamos visto para conectar registros contra la ALU, donde el primero de los bases va a ser el que nace en el MAR, ¿sí? Y va a ser el base de direcciones. Del MAR vamos a ir a las líneas A de las memorias. Vamos a suponer en una primera instancia que lo que tenemos es una sola memoria conectada, pero ustedes en el práctico, y creería de que ya lo vieron, igual no es muy difícil, en el práctico lo van a ver, o tienen para hacerlo, conectar dos memorias para generar una memoria más grande con las mismas señales. Entonces, sería indistinto tener una memoria o tener dos memorias más chicas que se comportan como una memoria más grande, ¿sí? Entonces, el address bus o el bus de direcciones es el que va a vincular al MAR con todas las patitas A de nuestra memoria. El MDR se va a conectar con todas las líneas D a partir de, o mediante el bus de datos. Y lo que nos va a quedar van a ser un conjunto de señales de control, todas de diferente naturaleza, todas para distintas cosas, ¿sí? El address y el data bus son bases regulares, todas las líneas son de A0 a N, de D0 a DN. En cambio, el tercer bus, que es el bus de control, va a ser un manejo de señales todas distintas, todo lo opuesto a los otros dos. Algunas señales van a ser de salida, otras señales van a ser de entrada, ¿sí? Incluso no todos los procesadores van a tener las mismas señales. Entonces, a ese tercer conjunto de señales le vamos a llamar control bus, y va a ser el bus de control. En ese bus de control vamos a encontrar seguro una señal o dos señales para indicar si lo que estoy haciendo es una lectura o una escritura de memoria, ¿sí? Que son dos señales que ya tenía. Y
También voy a encontrar una señal que va a ir a parar al chip select de la memoria para decirle si yo quiero hacer una operación sobre la memoria o no. En un caso genérico, ¿sí? Podemos encontrar una cuarta señal, ¿sí? Dentro de lo que es el bus de comunicación con la memoria, que le va a permitir a la memoria ser asincrónica. Que la memoria sea asincrónica, que la comunicación con la memoria sea asincrónica, quiere decir que el tiempo que va a demorar en procesar un pedido no va a ser un valor constante, no va a estar fijado por determinada cantidad de ciclos de reloj, sino que puede ser un valor variable. Entonces, el CPU va a iniciar una operación de lectura señalando o generando una señal en la línea de request. Cuando la memoria haya completado la operación, devolverá una señal por la línea de complete para avisarle al CPU de que si está leyendo un dato, ese dato ya está disponible, y si está escribiendo un dato, ese dato ya fue escrito y puede pasar a la operación que sigue. Tienen en este dibujo los distintos anchos de, bueno, acá teníamos cómo se hace un read. En el read el CPU va a escribir la dirección, va a poner el dato en el MDR, en un read, perdón. El CPU va a escribir la dirección, va a generar la señal request y la señal read. La memoria va a acceder al dato, lo va a escribir en el puerto de datos y va a generar la señal complete. En el caso de un write, el CPU va a poner la dirección, va a poner el CPU, el dato en el MDR, y va a generar la señal de write y de request, y cuando la memoria haya completado la escritura, entonces generará la señal de complete. Les decía que tenemos acá dibujados los anchos de los bits que pueden tener diferentes valores, ¿sí? En un procesador de 32 bits, por ejemplo, es muy habitual que casi todo tenga 32 bits, excepto S. S, dijimos que era muy probable que siga siendo de 8 bits, ¿sí? M, entonces, es el ancho del address bus. ¿De qué depende M? Y depende de las líneas de address, y depende de la cantidad de direcciones que tenga mi memoria. W es el ancho de los registros internos, ¿sí? ¿De qué depende W? W depende de la tecnología, ¿sí? De cuántos bits pueda operar yo simultáneamente. Cuantos más bits pueda operar yo simultáneamente, más fácil me va a ser operar con números grandes y más electrónica voy a tener. El W tiene que ver con la arquitectura, y el W es el famoso 32 o 64 bits, exactamente. Cuando ustedes hablan de un procesador de 32 o 64 bits, están hablando de W, ¿sí? El ancho de los registros y eventualmente del MDR, aunque el MDR podría llegar a tener un ancho diferente, pero es el ancho de los registros y el ancho de la ALU, en definitiva. Entonces, acá tienen algunos datos, ¿sí? W es el ancho de palabra del CPU. En un CPU 08, que es un CPU que veíamos hace un tiempo, es de 8 bits. En un 8086, el tatarabuelo, no sé, de un Core i5 o de un Core i7, debe ser como 14 o 15 generaciones atrás, el 8086, era de 16 bits. Y en un Cortex M4 es de 32 bits, en un Core i5, en un Core i7 o cualquiera de esos va a ser de 64 bits. ¿Sí? Los famosos 32 o 64 bits son el ancho de palabra del CPU. M es la cantidad de bits que hay en una dirección de memoria desde el punto de vista del CPU, porque yo podría no conectarle toda la memoria que el CPU podría manejar, pero seguro no le puedo conectar más memoria que la que el CPU puede manejar. ¿Se entiende esto? ¿Sí?
Si el CPU tiene 20 bits en su address bus, yo puedo poner memoria de 18 bits de address, ¿sí? Y puedo usar una parte de la memoria y la otra parte no existe, queda vacante, no se usa. Pero no puedo poner una memoria de 22 bits, o puedo, pero no la voy a poder acceder a toda la memoria, ¿sí? Porque el que controla las operaciones de memoria es el procesador. Si el procesador no tiene cómo generar 22 bits de direcciones, voy a estar desperdiciándolo. Entonces, la cantidad de bits en una dirección de memoria se llama, o tiene que ver con el espacio de memoria o el espacio de direccionamiento, ¿sí? Que es esto último que tenemos acá abajo. Si m es la cantidad de bits en una dirección de memoria, 2 a la m va a ser la cantidad máxima de memoria que puede manejar, ¿sí? Entonces, en el caso del CPU08, que era este procesador viejo que veíamos antes, el procesador que estudiábamos en esta asignatura hace 4 años o 3 años, ese espacio de direcciones era de 16 bits, ¿sí? En el 8086 era de 20 bits, ¿sí? Fíjense que son medio contemporáneos, y en un Cortex M4 esto es de 32 bits. Respecto a la cantidad de bits en la menor unidad direccionable, es decir, el ancho de la memoria, fíjense que nos mantenemos en 8 bits, como yo ya se los había dicho, tenemos direccionamiento orientado a bytes, es decir, nuestras direcciones de memoria son de 8 bits. Estos 32 bits de direcciones se refieren a huequitos de 8 bits cada uno. Eso va a dar, me voy a saltear un poquitito, que nuestro espacio de memoria van a ser, si tengo 16 bits de direcciones y 8 bits en cada dirección, 2 a la 16 por 8 es el espacio total de direccionamiento. Esto es un byte, esto es 64 kilobytes. 2 a la 20 por un byte, esto es un mega. 2 a la 20 es un mega. Y esto va a ser 2 a la 32 bytes, o sea, ¿alguien sabe cuánto es 2 a la 32 bytes? Dos a la 10 es kilo. Eso está mal escrito, sería igual en lugar de más. 2 a la 20 es mega. 2 a la 30 es ¿qué? Fácil. Giga, perfecto. Y si tengo 32, entonces eso va a ser ¿cuánto va a ser? 30 gigas, me quedan 2. 2 a la 2, ¿cuánto es? 4 gigas. 4 gigas. ¿Sí? 2 a la 2 por 2 a la 30, el 2 a la 30 gigas, el 2 a la 2 es 4. Entonces, 2 a la 32 van a ser 4 gigas de direccionamiento. ¿Sí? Eso es la capacidad máxima de memoria que puede gestionar cada uno de estos procesadores. Por otro lado, tenemos el ancho del bus de datos. En general, el ancho del bus de datos va a coincidir con el ancho de palabra del CPU. Entonces, en un procesador de 8 bits, lo que vamos a recibir son 8 bits. Y en este caso no hay ningún problema porque nuestra memoria también es de 8 bits. Entonces, queda claro en este gráfico que acá en S hay guardado 8 bits, que por acá por B, que es por donde viaja el contenido de S, es el valor numérico que yo tengo guardado en la dirección 0, por ejemplo, ¿sí? Es de 8 bits y llega un MDR de 8 bits. Entonces, hasta ahí no hay ningún problema. El problema va a ser cuando W sea de 16 bits.
Y cuando W sea de 16 bits, lo normal va a ser que el databus también sea de 16. En algún momento había procesadores que por ahorrar memoria multiplexaban el databus. Y teniendo un W de 16, el D era de 8. Pero lo normal hoy en día es que si W es de 16 bits, el databus sea de 16 bits. Pero nuestro S sigue siendo de 8 bits. Entonces, ¿cómo hacemos para meter los 8 bits de nuestra dirección, de nuestro contenido de memoria en un bus de 16? Me faltan 8 bits. ¿De dónde los saco? Al día. Hay algunos que ya lo saben o lo deberían de saber. ¿Qué sucede cuando en un CPU de 16 bits accedo a direcciones de memoria que son 8 bits? ¿Qué harían ustedes? ¿Completo con ceros a la izquierda, completo con ceros a la derecha o se les ocurre alguna otra opción? ¿Qué me dicen? Si ustedes completan un 0 a la izquierda, mantendrían la representación numérica. Se traen un número que es el 227 en 8 bits y se mantiene a un 227 en 16 bits. ¿Sí? Para números sin signo está buenísimo. Para números con signo, si ustedes traen un menos 25 y completan con 0 a la izquierda, dejó de ser menos 25. Bien, en ese caso, ya les adelanto lo que tenemos que hacer es una extensión de signo. Y es completar con el bit más significativo. Si es 0, completamos con 0, pero si es 1 hay que completar con unos. ¿Sí? Cuando es con signo. Bien. Pero, en general, los procesadores no van a tomar esa opción. No por lo menos cuando van de la memoria al CPU. Después, adentro del CPU van a hacer algunas de esas cosas. Lo van a ver más adelante. Pero lo cierto es que los procesadores van a aprovechar y van a leer de a dos direcciones al mismo tiempo. Entonces, cuando yo pida la dirección 0, van a venir la 0 y la 1 juntas. Y cuando pida la 1, va a venir también la 1 y la 0 juntas. Entonces, a esta memoria que tenía una distribución de filas, ¿sí? Donde la... voy a dibujarlo con las manos, creo que va a ser suficiente. La dirección 0 estaba arriba de la dirección 1 y arriba de la dirección 2. Lo que va a hacer es pasar la dirección 1 al costado de la 0, ¿sí? Y va a poner la dirección 0, la 1, la 2 y la 3 abajo, la 4 y la 5 abajo, ¿sí? Entonces va a sacar todas las impares y las va a poner al costado de las pares y las va a concatenar. Entonces, cada vez que acceda a una dirección de memoria, va a estar trayendo su hermana par en una secuencia perfectamente determinada. De esa forma, va a aprovechar mejor estos 16 bits para hacer transferencia. ¿Para qué? Para que cuando lea números de 16 bits, los lea en una sola operación, de esa forma. Y si leo números de 8 bits, leo 16 y descarto los 8 que no me interesan, ¿sí? Entonces, las políticas de lectura de un procesador que tenga una dirección de un ancho de CPU de más de 8 bits va a ser normalmente que la memoria se mantenga en 8 bits y concatenar direcciones consecutivas en una forma predefinida, ¿sí? Normalmente en una de 16, la 0 con la 1, la 2 con la 3, no cualquiera con cualquiera, y van a acceder simultáneamente a la 0 y a la 1 y a la 2 y a la 3. Si lo que están pidiendo es un número de 16 bits, lo leí de una sola vez, y si lo que están pidiendo es un número de 8 bits, lo voy a leer como uno de 16 y después me voy a quedar con el que haga falta. Y eventualmente completaré con ceros o con uno si hace falta. Todo eso ya se va a hacer adentro del CPU. Al MDR va a llegar tal cual como vienen de la memoria. ¿Qué va a pasar en un número de 32 bits?
Nuestro procesador es de 32. Exactamente lo que dice Gonzalo. Va a tomar 4 direcciones consecutivas. La 0, la 1, la 2 y la 3. La 4, la 5, la 6 y la 7. Efectivamente eso. Y eso nos va a traer como consecuencia que muchas veces, cuando estemos trabajando con direcciones, vamos a ver que las direcciones se mueven de 4 en 4 en lugar de 1 en 1. Porque como ya leí la 0, la 1, la 2 y la 3, la próxima lectura la voy a hacer de la 4, 5, 6 y 7, y entonces me moví de A0, o sea, del 0 al 4 y al 8 sin pasar por el 1, 2 y 3. ¿Por qué? Porque vienen automáticamente juntos con el acceso de la dirección 0. Esto es importante porque les va a dar dolores de cabeza en el próximo práctico, ¿sí? El más 4. El más 4 viene justamente de ahí. Bien. Perfecto. Entonces, repasando, espacio de memoria es lo que dijimos acá al final, la cantidad máxima de memoria que puede gestionar un procesador, y está dado por las líneas de address con las que está diseñado el procesador. En general, no se ocupa el total del espacio de memoria de un procesador, ¿sí? En el caso de los procesadores Core i, por ejemplo, creo que el espacio real de memoria actual está en el orden de, no sé, creo que está en el orden de los terabytes, ¿sí? O algo por el estilo. Y ustedes no van a encontrar máquinas que tengan el total del espacio de memoria. Siempre el espacio de memoria está sobredimensionado. Entonces, hay partes de la memoria que se van a usar y partes de la memoria que no se van a usar, y eso normalmente lo vamos a representar con un gráfico muy sencillo, un rectángulo con áreas pintadas y áreas sin pintar, que vamos a llamar mapa de memoria. El mapa de memoria es una representación gráfica de qué áreas de memoria están implementadas, o sea, tienen memoria conectada, qué tipo de memoria, ¿sí? Si es de lectura o de lectoescritura u otras cosas que vamos a ir viendo después, y que nos van a servir para saber cómo interactúa el procesador con la memoria en una computadora en particular, ¿sí? Bien, vimos entonces que además de los registros con los que queríamos hacer operaciones con la ALU, íbamos a tener que agregarle a nuestro CPU el MAR y el MDR. El MAR, el registro que nos va a decir la dirección cuando quiero hacer una operación de memoria, y el MDR, el registro donde voy a poner el dato que quiero guardar o donde voy a recibir el dato que quiero leer. Además de eso, voy a necesitar o voy a utilizar 2 registros más. El primer registro se va a llamar PC o Program Counter o contador de programa. ¿Qué va a tener el PC? El PC me va a decir dónde está en memoria la próxima instrucción que tengo que ejecutar. O conceptualmente sería lo mismo, dónde está la instrucción que estoy ejecutando. Pero como la instrucción yo la voy a copiar en el procesador, ¿sí? Lo primero que voy a hacer es leer la instrucción, entonces necesito un señalador que me diga dónde tengo que buscar la próxima instrucción cuando termine con esa. Ese va a ser el PC, ¿sí? Entonces, de nuevo, los programas están guardados en memoria, ¿sí? El CPU habíamos dicho que leía una instrucción de memoria, la decodificaba, la ejecutaba, y una vez que terminaba volvía a repetir ese paso. Para no perderse y saber dónde está la dirección, la instrucción que sigue a la que acaba de completar, va a tener un registro con la dirección de memoria de la siguiente instrucción. Y además, nosotros tenemos una máquina de estados finitos que va a ir generando señales de control en función de la instrucción que leímos. Para eso, nosotros necesitamos, el procesador necesita saber cuál es la instrucción que leyó, ¿sí? Entonces, esa instrucción que se lee se va a copiar en un registro particular, que es el IR, que va a contener a la instrucción actual o a la instrucción que estamos ejecutando, ¿sí?
Y ese IR va a ser el que le diga al control cuál es la instrucción que tiene que implementar y, por lo tanto, cuáles son las señales de control que tiene que generar. Entonces, repasemos de nuevo y formalicemos nombres. Nuestro procesador es una máquina de estado finito que ejecuta 3 acciones en forma consecutiva indefinidamente. Primero, lee una instrucción de memoria. A esa operación, en la literatura en inglés, se le llama fetch o búsqueda de la instrucción. Una vez que la instrucción fue recuperada, es decir, una vez que la instrucción está guardada en el registro IR y tengo una instrucción actual, entonces lo primero que se hace es decodificar esa instrucción, identificar de qué instrucción se trata y a partir de ahí decidir cuáles son las acciones que tengo que llevar, o sea, qué señales de control tengo que generar. Una vez que se completó la decodificación, empieza la ejecución. La ejecución será ir generando las señales de control en forma consecutiva para lograr el resultado esperado para la instrucción. ¿Sí? El fetch, básicamente, va a tener los siguientes pasos. Yo tengo un registro que es el PC, que me dice dónde está la siguiente instrucción. Entonces, con el PC voy a ir a memoria, lo voy a mandar por el address, ¿sí? Y voy a obtener el contenido de la memoria en la dirección del PC. A ese contenido de la memoria lo voy a guardar en el registro IR y voy a mover el PC a la instrucción que sigue. Eso lo voy a hacer siempre igual, porque todavía no sé de qué instrucción se trata. Pero esos pasos son válidos para cualquier instrucción que yo quiera ejecutar. Lo que sigue, dijimos, es determinar cuál es la instrucción, y lo que sigue ya serán una serie de pasos que son específicos de la instrucción que estoy ejecutando. ¿Sí? Bien, entonces, veamos nuestras primeras instrucciones en Assembler. Nuestras primeras instrucciones en Assembler van a necesitar especificar una serie de cosas. Lo primero que tiene que decir una instrucción es qué quiere hacer. ¿Sí? En los ejemplos que están acá, por ejemplo, add. Add va a ser una instrucción para sumar cosas. Podría ser load, para cargar cosas en un registro. Podría ser store, para guardar cosas de un registro en memoria. Load es para cargar datos de la memoria en un registro. Podría ser una decisión de salto, ¿sí? Podrían ser una resta, podría ser una operación lógica del tipo add, del tipo OR, ¿sí? Entonces, lo primero es, ¿qué es la operación que queremos realizar? En el caso de las instrucciones en Assembler, esto va a estar especificado por un código numérico y por una palabrita de 2 o 3 letras o 4 letras, eventualmente, que se llama mnemónico, que es la representación verbal de ese código numérico, que es lo que usa el procesador para identificar a esa instrucción en particular. ¿Sí? Lo que sigue es dónde están los datos que quiero sumar. En nuestro caso, van a estar en algunos de los registros del banco que habíamos visto, por ejemplo, en el registro R1 y en el registro R3. ¿Sí? En otras instrucciones podrán ser cosas que están en memoria, que están en entradas salidas, o incluso dentro de la misma instrucción. Lo que sigue es dónde voy a guardar el resultado de esa operación. En el caso del ejemplo, en el registro R2. Pero de nuevo, de acuerdo al tipo de procesador, podría guardarse en memoria, en I/O. Y finalmente, ¿a dónde está la siguiente instrucción? Normalmente, las instrucciones van a estar todas consecutivas. Entonces, la mayoría de las instrucciones no van a especificar dónde está la siguiente instrucción, sino que por omisión vamos a saber que la siguiente instrucción está a continuación. Pero en ciertos casos vamos a necesitar hacer saltos. En ciertos casos vamos a necesitar tomar decisiones y a consecuencia de esas decisiones también efectuar saltos. Y romper
la secuencialidad de las instrucciones. Entonces vamos a tener un conjunto de instrucciones que son instrucciones de saltos, como ese BR end loop que está al final, que nos va a permitir ejecutar una instrucción que no es la que está a continuación. Y en ese caso, tendré que decirle dónde es que está esa instrucción, que sería la que continúa a el BR. ¿Sí? Entonces, en general, todas las instrucciones van a especificar esto, algunas en forma implícita y otras en forma explícita. O sea, algunas cosas por ahí no se dicen y se asumen, como el caso de dónde está la próxima instrucción cuando hago un add R2, R1, R3. En ese caso, no hace falta decir dónde está la próxima instrucción, es la que sigue. ¿Sí? Y la mayoría de las instrucciones va a suceder esto. Bien. Dijimos que las instrucciones en Assembler están guardadas en memoria. Y en memoria lo que he guardado son números. Entonces, va a aparecer una traducción de parte de los bits que están guardados en memoria, en una dirección de memoria, donde cada uno de los bits va a tener una relación con esto que es la instrucción. Entonces, en ensamblador nosotros tenemos una instrucción del tipo A, de R2, R1, R3. Cada una de estas cosas que vimos que tiene la instrucción, el add, el R1, el R3 y el R2, se van a codificar en fracciones de bits de una palabra o de más palabras. Entonces, si esto es el contenido de una dirección de memoria y es una instrucción, los primeros n bits serán el opcode, y el opcode me va a decir qué hace la instrucción, o sea, el add va a ser el opcode, o el opcode me va a decir que es un add. Otras partes de bits serán los operandos, o sea, acá está el R1, acá está el R2, acá está el R3. Si es un salto en alguno de estos operandos, me dirá dónde es la dirección de memoria a la que tengo que saltar, etc. ¿Sí? Entonces, la forma en la que se interpretan las tiras de bits de una instrucción es lo que se llama el formato de la instrucción. ¿Sí? Esto está definido por quien diseñó el procesador, obviamente. Y cambia de procesador en procesador. ¿Qué tenemos en el formato de la instrucción? Tenemos un opcode, ¿sí? Que es el que me dice que hace la instrucción. Va a estar formado en general por n bits, y si tengo n bits voy a poder hacer 2 a la n operaciones o instrucciones diferentes, ¿sí? Y después una serie de operandos. En general, los operandos me van a decir con qué datos tengo que hacer la operación. O sea, si esto es un add, ¿qué tengo que sumar con qué y guardarlo dónde? Si esto es un sub, que es una resta, ¿qué tengo que restar con qué y guardarlo dónde? ¿Sí? Se entiende que son los operandos. En general, una instrucción puede tener de 0 a 3 operandos. Los datos que yo quiero manipular pueden estar en la misma instrucción. Entonces, acá puede venir un 3 y quiere decir que quiero sumar 3 con algo. Pueden estar en memoria, entonces quiero sumar lo que está en la dirección de memoria 3, o en un registro, y entonces quiero sumar el registro 3. ¿Sí? El operando y el opcode me van a decir, me van a explicar eso. Si el dato está en la instrucción y es el valor numérico 3, está en memoria y es la dirección de memoria 3, o es un registro y es el registro 3, va a depender de lo que se llaman los modos de direccionamiento. ¿Sí? Entonces, junto con el opcode, o sea, el opcode, además de decirme la instrucción, también me va a hablar de los modos de direccionamiento. Es decir, cómo tengo que entender este número que está guardado en la instrucción para acceder realmente al elemento con el que tengo que operar. ¿Se entiende? ¿O este último pedazo está confuso? Igual vamos a hablar más del modo de direccionamiento, pero párenme si no se entiende. Ingeniero.
¿Sí? A ver si me puedo plantear bien la pregunta. ¿Podría repetir? Exacto, puede repetir lo de... A ver, Bien. lo que se refería, disculpe, a lo que se refería es cómo accedíamos al dato que hay en cada operando. Por ejemplo, ponemos un registro en el operando 1, y entonces, claro, ¿cómo accedemos a ese registro? ¿A eso se refiere? No. Ujú. En realidad, el add, ¿sí?, quiere sumar, o sea, ustedes quieren sumar dos cosas y guardarlas en un lugar. En términos generales, ustedes pueden sumar dos datos, o sea, ustedes quieren sumar dos números. Esos números pueden estar almacenados en un registro. Son variables que están almacenadas en un registro. Entonces, ustedes quieren sumar el contenido del registro 1, que es el valor 7, con el contenido del registro 2, que es el valor 5. Pero lo que ustedes quieren sumar es 7,5. ¿Sí? El hecho de que el 7 y el 5 estén guardados en el registro 1 y en el registro 2 es una opción. Pero ustedes podrían querer sumar la constante 5 con el valor 7 que está guardado en el registro 1. ¿Sí? O podrían querer sumar el valor 7 que está guardado en la dirección de memoria 1, no en el registro 1, con el valor 5 que está guardado en la dirección de memoria 2. O podrían querer sumar el valor 7 que está guardado en el registro 1 con el valor 5 que está guardado en la dirección de memoria 2. O sea, lo que ustedes quieren sumar siempre es 7,5. Lo que cambia es dónde está. Puede estar en la dirección de memoria 1, puede estar en el registro 1 o puede estar puesto directamente acá. Es el 5, es la constante 5. ¿Se entiende? Cuando yo hablo de memoria y de registros, estoy hablando de variables. El valor 5 puede cambiar por otro valor a lo largo de la ejecución. ¿Sí? Los registros y las direcciones de memoria almacenan números que cambian. Pero yo puedo querer sumar la constante 5 y en ese caso sería más fácil que yo ponga acá el número 5. ¿Sí? Entonces, la instrucción es una suma. Lo que suma es 7 y 5. Siempre suma los mismos valores, pero depende de dónde están guardados esos valores y si esos valores son constantes o variables. Entonces, la misma instrucción tiene distintas formas de acceder a los operandos. Los operandos reales son 7 y 5. Son los números que yo quiero sumar. Muchas veces nosotros vamos a llamar operandos a el registro que contiene el valor que quiero sumar o a la dirección de memoria que contiene el valor que quiero sumar. Pero lo cierto es que eventualmente puedo querer sumar cosas que están guardadas en distintos lugares y que la instrucción add cambia su forma de ejecutarse en función de qué es lo que quiero sumar. Entonces, una misma instrucción va a tener distintas formas de ejecutarse en función del modo de direccionamiento. Y el modo de direccionamiento es esto, es decirle, el 5 que quiero sumar es una constante, está guardada en R1 o está guardado en la dirección de memoria. ¿Sí? El modo de direccionamiento es cómo le digo, cómo llega al número real que tiene que operar. ¿Queda más claro? Bien. De todas formas, hay un montón de ejemplos más adelante, pero la idea es que vaya quedando las cosas lo más claras posible para que esos ejemplos se entiendan lo mejor posible. Bueno. Ingeniero. Sí. Y tengo entendido que, a ver, el formato de una instrucción, lo de la diapositiva pasada, son 32 bits, ¿no? Por supuesto. No, a ver. No. A ver, hago una aclaración ahí. Nosotros ahora vamos a ver solo instrucciones de Cortex. No vamos a entrar en detalles de otros tipos de instrucciones de otras máquinas. Eso lo van a ver en la arquitectura. Pero en la arquitectura ustedes van a ver distintos formatos de instrucción de distintas máquinas. Las instrucciones no tienen por qué ocupar una palabra o una palabra. Una palabra es el ancho del CPU. Dijimos que en un procesador de 32 bits, una palabra tiene 32 bits. Si la instrucción ocupa 32 bits, es buenísimo, porque entonces yo traigo la instrucción una sola vez y es fácil. Pero no es mandatorio. De hecho, un Core i, ¿sí?, un procesador que tienen ustedes en sus máquinas,
tienen instrucciones que ocupan hasta 8 palabras o 9 palabras, ¿sí? Tienen instrucciones hasta 37 bytes, ¿correcto? Entonces, no es obligatorio. Nosotros por ahora no vamos a ver ningún otro tipo, pero las instrucciones en términos generales pueden tener varios operandos, pueden tener más de 3 operandos en algunos casos, es raro, y pueden ser muy largas y pueden ser más complejas. El opcode puede estar partido, pueden haber algunas variantes. Básicamente vamos a encontrar que todo tiene esta estructura. Un campo que me dice qué quiero hacer y una serie de campos que me dicen dónde están los datos con lo que tengo que hacer, lo que tengo que hacer. ¿Sí? Benjamín, seguí preguntando. Sí, Pero sí, es que bueno, te preguntaba para ver cómo. Entonces no está determinada la cantidad de memoria que se ocupará, bueno, la memoria, valga la redundancia, por la instrucción. O sea, esto que vemos es sí, lo que habría en el PC o en el IR, ¿verdad? esto es lo que habría en el IR. El PC lo que tiene es la dirección. O sea, me dice esto está en la dirección 1, 2, 7, 10, 50. Claro, no Pero se en el guarda. IR se copia esto. Claro. Y Ujú. sí, a ver, no está determinado, es una forma de decir. Si hablamos de un procesador en términos genéricos, de cualquier procesador, no está determinado. Para un procesador específico, ¿sí? Para el Cortex, para un i5, para un RISC-V, para un procesador con modelo determinado, sí está especificado. Lo No, que no, claro. pasa es que te Yo vas me de un refiero, micro a otro y cambia. sí, yo me refiero al procesador, de hecho, al Cortex M4. No me olvidé de En especificar el eso. Cortex M4 esto es 32 bits siempre, Perfecto. solo y es fijo, o sea, siempre tiene 32 bits, ni más ni menos. Bien, bien, ¿Sí? bien, bien. La secuencia de instrucciones de nuestro programa total está Perdón, estoy guardada. hablando macana. A Estoy ver, hablando macana. sí, sí. En un Cortex M4 esto es 16 o 32 bits. Mm, Depende de la instrucción. Hay instrucciones bien, de bien. 16 y hay instrucciones de 32. Y toda la secuencia de instrucciones de nuestro programa entero está guardada en memoria. Correcto. Bien, bien, bien. Estamos. ¿Sí? Ya, ya. Sí, 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 sí. Lo que no vas a saber es cuántas instrucciones específicamente puedes meter en memoria, porque como hay una 16 y otra 32, depende de las instrucciones que uses, te van a entrar más o menos en una misma área de memoria. Pero Seguro. es una de esas dos, nada más. Bien, bien. Clarísimo. Perfecto. Bien. ¿Les parece que hagamos una pausa de 5 minutos? Así toman aire. Buenísimo. 5 minutos y seguimos.
Bueno, ya están todos con café, más despiertos, caminaron un par de pasos. ¿Sí? Bueno, ¿seguimos? Yes. Bien. Si vemos el conjunto de instrucciones, ¿sí? O sea, si clasificamos el conjunto de instrucciones, y acá yo voy a aprovechar de vuelta a remarcar algo que dije recién. El objetivo de la asignatura es que ustedes conozcan cómo funciona un procesador en general. Cuando hablamos del córtex es un ejemplo para poner a tierra las cosas que vemos, ¿sí? Pero tratamos de que cosas que veamos siempre las veamos desde la perspectiva del caso general, ¿sí? De forma tal que ustedes se queden con las cosas que no cambian o las que sí cambian de procesador en procesador y les resulte más fácil eventualmente aprender otro procesador, ¿sí? Entonces, por eso yo hacía la aclaración recién del formato en general y no el caso particular del córtex que tiene un formato fácil o prolijo, aunque la mayoría de los procesadores nuevos tienen formatos parecidos a los del córtex, ¿sí? Esos formatos más raros son propios de procesadores más viejos. Pero lo cierto es que siguen existiendo. Y el que ustedes usan habitualmente tiene ese tipo de formatos raros. Entonces, cuando hablamos, cuando vemos el set de instrucciones de un procesador general, vamos a encontrar tres conjuntos de instrucciones, ¿sí? Si vemos el set de instrucciones o el conjunto de instrucciones que nos provee un procesador, vamos a encontrar tres conjuntos de instrucciones. Por un lado, instrucciones que sirven para mover datos, ¿sí? Normalmente para cambiar datos de memoria a registros o de registros a memoria. Eventualmente también hay intercambios entre registros o intercambios entre memorias. Dependen del procesador, puede que existan todas las combinaciones o puede que existan algunas y que a las otras las tengan que hacer usando intercambios intermedios, ¿sí? Pero van a tener un conjunto de instrucciones que van a servir para mover datos. Después van a tener un conjunto de instrucciones que van a servir para procesar datos, ¿sí? Para construir un nuevo valor a partir de otros valores. Estos van a operar uno o más fuentes, ¿sí? Uno o más datos origen, y van a construir en general un dato resultado que lo van a guardar en un lugar de destino. Ejemplo típico, el add que acabamos de ver, ¿sí? Que suma dos datos y construye un nuevo valor. Van a encontrar sumas, restas, depende del procesador, van a encontrar multiplicaciones. Remarco esto, depende del procesador. Hay muchos procesadores, como el 8086, como algunas variantes de Cortex M0, no el M4 que estamos viendo nosotros, que no saben multiplicar y no saben dividir. La multiplicación y la división la tendrán que hacer ustedes a mano por software, ¿sí? Pero la mayoría de los procesadores modernos ya multiplica y divide. Las multiplicaciones y divisiones son operaciones costosas para una ALU, ¿sí? O sea, implican que la ALU puede ser el doble o el triple de grande, se multiplica, por eso suelen no estar, y además son operaciones lentas comparadas con una suma. Por eso era habitual que un procesador no multiplique, cosas que damos muy por sentado. Vamos a tener operaciones lógicas del tipo AND, OR y XOR, y no mucho más. Y algunas cositas más como una shift. Y por último, el tercer conjunto de instrucciones van a ser instrucciones de control de flujo. Las instrucciones de control de flujo van a alterar el flujo normal del programa, que habíamos dicho, el ejecutar instrucciones que están consecutivas en memoria o en direcciones adyacentes, y vamos a encontrar entonces saltos condicionales o saltos incondicionales. Los saltos condicionales ejecutarán una instrucción específica o la instrucción que está a continuación, dependiendo de una condición, y los saltos incondicionales siempre ejecutarán una instrucción que no es la que está a continuación. Estos dos saltos van a ser la base para construir las decisiones, los bloques if, then, else,
y los lazos, ¿sí? Los lazos y los if se van a construir a partir de saltos, de combinaciones de saltos condicionales e incondicionales. Bien. Algo que también nos va a hacer falta, justamente, esto se ve primero que nada cuando hablamos de los saltos condicionales, pero después hace falta para algunas otras cosas más, son los registros, un registro con los códigos de condición. Estos saltos condicionales, ¿sí? Estos que van a alterar el flujo en función de una condición, la condición va a ser, generalmente, el resultado de una operación de la ALU. Entonces, nuestros saltos van a ser, por ejemplo, salte si el resultado de la ALU es 0. O salte si el resultado de la ALU no es 0. Entonces, una opción para implementar esto, porque hay algunos procesadores que no utilizan esto que vamos a describir, que son los registros de código de condición, una opción para hacer esto es que cuando la ALU haga una operación, fije una serie de banderas de un registro especial, diciendo si esa operación fue 0, si esa operación dio un número negativo, si esa operación tuvo acarreo o si esa operación tuvo overflow. ¿Sí? Entonces va a setear una serie de banderitas de un registro, ese registro se va a llamar registro de códigos de condición, porque me va a decir el estado de las condiciones, y los saltos se van a fijar en esas banderitas para determinar si ejecutan la instrucción que está a continuación o la instrucción alternativa, ¿sí? Los saltos condicionales van a tener una instrucción alternativa que va a ser el destino del salto o la instrucción a continuación de acuerdo si se cumple o no la condición. Entonces vamos a encontrar cosas como BZ, salte si la bandera de 0 está en 1, o BN, salte si la bandera de negativo está en 1, y eso va a querer decir que la última instrucción que fijó los códigos de condición, o sea que alteró estas banderitas, dio 0 o dio negativo. ¿Sí? Hay arquitecturas que no utilizan un registro de códigos de condición. Y en ese caso, el salto hace su propia instrucción, su propia operación matemática. Entonces, el salto hace la instrucción de comparación o de suma, en general van a ser comparaciones, no se van a guardar los resultados, y si esa operación que está haciendo el salto da negativo, entonces salta. ¿Sí? Entonces van a tener más un formato parecido a la de las instrucciones aritméticas, porque le voy a tener que dar al salto no solo el destino de donde quiero ir, sino los números con los que tiene que operar para determinar si eso es negativo. ¿Se entiende? ¿Sí? La arquitectura que vamos a ver nosotros ahora utiliza códigos de condición. La arquitectura que van a ver en arquitectura de computadoras, o sea, el año que viene, que es la arquitectura RISC-V, no utiliza códigos de condición. ¿Sí? Así que van a ver una de cada una. Además de eso, el procesador necesita llevar otro tipo de información de estado, ¿sí? Además de los códigos de condición para los saltos, que le permiten determinar cómo se tiene que comportar durante la ejecución del programa. Esa otra información de estado, que la vamos a ver más adelante, por ejemplo, si admite interrupciones, la interrupción es un mecanismo que les va a permitir suspender lo que están haciendo y hacer algo que se supone que es más importante y después volver a lo que estaban haciendo. Que el procesador admita o no ese comportamiento es parte de la información esta de estado que vamos a tener. Esa información de estado, o sea, esta última parte del PSW va a existir en todos los procesadores. La primera parte puede existir o no, la segunda va a existir siempre, y el PSW, que es el Program Status Word, que es un registro que me dice el estado actual del programa, por ejemplo, si me pueden interrumpir o no, eso va a existir en todos los procesadores. Lo que no va a existir en algunos procesadores son
las banderas de la ALU para los saltos. Pero el estado actual del programa sí va a existir en todos, ¿sí? Entonces, recapitulando, a nuestro camino de datos le fuimos agregando registros. Le agregamos un registro MAR para indicar las direcciones de memoria con las que queremos operar. Agregamos un registro MDR para recibir y mandar los datos a memoria. Agregamos un registro PC que nos dice cuál es la instrucción que queremos ejecutar. Agregamos un registro IR que nos dice cuál es la instrucción que estamos ejecutando. Y ahora agregamos el PSW, que es un registro que me dice el estado del programa, ¿sí? Eso cambia mucho de procesador en procesador, pero algo que casi todos los procesadores van a tener en común es, por ejemplo, si ese programa se puede interrumpir o no, ¿sí? Es un mecanismo para atender cosas urgentes, pero eventualmente lo que puedo estar haciendo en este momento puede ser más urgente, entonces el programa va a decidir si puede ser interrumpido o no en determinados momentos, y eso es información que se va a guardar junto con el resultado de las operaciones aritméticas en algunos casos, y van a conformar un registro más todavía, que es el estado del programa, ¿sí? El estado de ejecución del programa. Bien. ¿Se entendió esta última parte del PSW? Yo escuchándome me parece que quedó confuso. Haciendo un resumen. El PSW, o estado del programa, existe en todos los procesadores, tiene información de estado del CPU durante la ejecución del programa, en todos los procesadores, y en algunos procesadores tienen además las banderas para los saltos, que es la parte del registro de códigos de condición, los CCR, o las banderas de la ALU, ¿sí? Esa parte puede estar o no, pero el PSW como tal sí existe en todos. Vimos recién, y vamos a profundizar un poquitito más, en los modos de direccionamiento. Cuando ustedes escriben un programa, combinan un algoritmo, que es una secuencia de pasos para realizar lo que quieren hacer, con una estructura de datos. El algoritmo va a estar muy vinculado a la estructura de datos. La forma en la que van a implementar el algoritmo va a cambiar en función de cómo tienen los datos estructurados. Para la gente que viene de electrónica y que no tiene por ahí el concepto de estructura de datos, una estructura de datos es organizar los datos en una forma predefinida, en general buscando facilitar el algoritmo. Entonces, ustedes tienen que sumar 16 números. Si esos 16 números están en 16 variables independientes, ustedes los van a sumar de una forma. Pero si esos 16 números están organizados como un vector, la forma en la que lo van a poder sumar va a ser diferente. Como ustedes saben que al organizarlos en un vector, esos 16 variables están en direcciones consecutivas de memoria, que las pueden acceder a partir de un índice, y que todos los datos tienen el mismo ancho, cosa que las 16 variables independientes no necesariamente tendrían, el algoritmo para sumar 16 datos que están estructurados en forma de un vector es diferente al algoritmo para sumar 16 datos independientes. ¿Se entiende la idea de qué es una estructura de datos y cómo la estructura de datos me puede afectar a la forma en la que quiero hacer lo que quiero hacer? ¿Sí? Un ejemplo simple para redondear: si ustedes quieren promediar 16 datos, no va a ser lo mismo promediar 16 variables sueltas que promediar un vector de 16 elementos, ¿sí? Promediar un vector de 16 elementos va a ser fácil, lo van a hacer con un lazo. Promediar 16 variables no lo pueden hacer con un lazo, ¿sí? Eso es porque los datos están estructurados, están puestos de una forma que les facilite operar con ellos para lo que quieren hacer, ¿sí? Bien. Los modos de direccionamiento me van a permitir acceder a esas estructuras de datos en una forma eficiente, ¿sí? Entonces, cada modo de direccionamiento va a estar pensado para acceder a datos que están almacenados de una determinada forma.
Veamos un ejemplo. El primer ejemplo de modo de direccionamiento es por registro, ¿sí? Se llama normalmente así, modo de direccionamiento por registro o en registro. ¿Qué es lo que tengo? Tengo una variable, ¿sí? El modo de direccionamiento por registro sirve para operar variables. Y es una variable que uso mucho, o que tengo que hacer varias operaciones consecutivas sobre la misma variable, o que la uso muy frecuentemente. Entonces, a esa variable la guardo en un registro. El operando para la instrucción va a ser el número de registro que quiero operar. Y el operando real de la instrucción va a ser el valor que está guardado en el registro. Entonces, un ejemplo que seguro todos entienden porque es el más natural de lo que venimos viendo. Si R2 tiene el valor 3 y R3 tiene el valor 4, cuando yo hago A de R1, R2, R3, R1 va a tomar a la suma del contenido de R2 con el contenido de R3. El contenido de R2 es el número 3, el contenido de R3 es el número 4, los operandos de la suma son el número 3 y el número 4, que se suman para generar el número 7, y se guarda en el registro R1. ¿Sí? Entonces, ahí hice una suma por registros. ¿Sí? Primer modo de direccionamiento. Operé dos variables, R2 y R3, y guardé el resultado en una nueva variable, R1. Directo. En este caso, el registro o el dato que quiero escribir está en memoria. ¿Sí? Y lo que yo sé del dato es la dirección de memoria. Es importante recordar que dijimos que las variables eran nombres para direcciones de memoria. Es decir, que es una variable en el sentido típico del que vieron ustedes en C, por ejemplo. Entonces, si yo tengo guardado el valor 5 en la dirección de memoria 1000, cuando hago un load R1, 1000, y normalmente para distinguir que estoy en el modo de direccionamiento directo, a la constante 1000 la voy a envolver entre paréntesis para indicar el contenido de 1000. El valor 5 que está guardado en la dirección de memoria 1000 se carga en el registro R1. ¿Sí? Y entonces tengo una transferencia en un modo de direccionamiento directo. Bien. ¿Hasta aquí se entendió? Sí, claro. Hay más modos de direccionamiento y los modos de direccionamiento se pueden aplicar. O sea, puede haber add con modo de direccionamiento directo, ¿sí? Puede haber load con modo de registro, e incluso en una misma instrucción puede haber más de un modo de direccionamiento. Fíjense que el R1 es en modo de registro y el 1000 es en modo directo. En realidad, las instrucciones combinan modos de direccionamiento para cada uno de sus operandos. Lo vamos a ver detenidamente cuando nos metamos en el assembler del Cortex, pero necesitamos que vayan teniendo el concepto general, por lo menos los dos o tres modos más comunes. Bien, ¿qué es el ISA? ¿A qué vamos a llamar ISA? Vamos a llamar ISA. ISA es la sigla de Instruction Set Architecture, o arquitectura de set de instrucciones. Es toda la información que les va a dar el fabricante del procesador al programador del procesador para que el programador pueda escribir programas para ese procesador, ¿sí? O para esa máquina. Entonces, el ISA es, en definitiva, el manual de programación del procesador, o toda la información que está contenida en el manual de programación del procesador. Todo lo que ustedes necesitan saber como usuarios desarrolladores de software de bajo nivel, ¿sí? O sea, no usuarios que compran la máquina y la usan, para poder desarrollar programas para ese procesador. ¿Qué les va a decir? Bueno, una de las cosas que les va a decir es
cómo se manejan las celdas, todo lo que es almacenamiento. ¿Cuántos registros de propósito general tiene el CPU? ¿Cuántos registros de propósito especial tiene el CPU? ¿De qué ancho son? ¿Cómo se llaman? ¿Sí? ¿Para qué sirven? Les va a decir cómo está organizada la memoria, en bytes o no, qué espacio total de direccionamiento de memoria tienen, si hay áreas de esa memoria que tengan un tratamiento especial, vamos a ver más adelante que puede haber áreas que tienen un comportamiento diferente a otras. Les va a decir cómo se conectan los dispositivos de I/O, cómo se acceden a los dispositivos de I/O, qué instrucciones se usan. Les va a dar el formato o los formatos de instrucción, si es que hay más de un formato. Le va a decir los tamaños de cada uno de los campos, los modos de direccionamiento posible, cómo se combinan los modos de direccionamiento con cada una de las instrucciones. Y les va a dar todo el set de instrucciones, es decir, el repertorio completo de instrucciones que puede ejecutar la máquina, con el código de operación de cada una, ¿sí? Con la información de qué celdas de memoria altera esa instrucción, y una serie de tablas y resumiendo toda esta información, ¿sí? Eso es lo que nosotros vamos a estudiar hasta el primer parcial, ¿sí? Nosotros vamos a estudiar el ISA de un procesador en particular, Cortex M4, para familiarizarnos con este proceso y para que ustedes eventualmente pudieran tomar el ISA de cualquier otra máquina y estudiarlos por su cuenta y poder estar capacitados para escribir programas en lenguaje ensamblador, ¿sí? O entender el funcionamiento detallado de un procesador a partir de su especificación desde el punto de vista del usuario, entendiéndose por usuario un desarrollador de bajo nivel, ¿sí? Bien, entonces, el ISA es todo lo que se requiere para escribir programas en el CPU. Para entender un poco mejor el ISA y para entender un poco mejor esto que vamos a estudiar, vamos a terminar de cerrar cómo está construido un procesador y ver cómo se relaciona la información que nos da el fabricante con lo que ocurre por dentro del procesador. Una vez que empecemos el tema 2, ¿sí? Que es estudiar el ISA del Cortex, ya no nos vamos a preocupar por qué pasa adentro del procesador. Pero, para terminar de cerrar el capítulo este de introducción, lo que vamos a hacer es presentar algunas instrucciones de un ISA, ver cómo nos especifica el fabricante esas instrucciones y cómo se implementan esas instrucciones adentro de un camino de datos con un camino de control predefinido. ¿Sí? Entonces, este va a ser nuestro CPU. Nuestro CPU es una combinación de todo lo que venimos viendo desde que empezamos. Tiene un banco de registros con 32 registros, tiene un bus, tiene una ALU, tiene 2 registros auxiliares o 2 latch para poder hacer las operaciones de ALU a partir de un único bus, ¿sí? A todo esto que está a la izquierda ya lo vimos hace el viernes. Se agregan el program counter, que es el contador de programa, se agrega el IR, que es el registro que está guardado a la instrucción. El IR es la entrada a el sistema de control. En el sistema de control no nos vamos a meter por ahora, se van a meter en arquitectura, pero esto es una máquina de estado finito que ejecuta una serie de señales de control a lo largo de varios ciclos a partir del IR para ejecutar la instrucción que tenemos en el IR, ¿sí? Y eso es lo que vamos a ver ahora. Vamos a ver qué movimientos tenemos que ir haciendo por acá para ejecutar la instrucción y eso va a ser nuestra especificación de lo que tiene que ser la MEF, esta que está acá. Esta MEF se alimenta del IR y va generando señales de control. Se agregan el MAR, que es el que le va a dar acceso
en donde van a hacer el address bus para tener la memoria conectada. Se agrega el MDR que va a dar acceso al databus y esta misma unidad de control va a ser la que genere las señales del control bus, ¿sí? Entonces el control bus nace en el control del CPU, el address bus nace en el MAR y el databus nace en el MDR, ¿sí? Y las memorias van a estar conectadas a esos tres buses. Y el input-output también va a estar conectado a esos tres buses. Nos vamos a quedar para el análisis con este esquema simplificado, donde tenemos los 31 registros, el HA y el HC, nuestros bases de datos, el PC, el IR, el MAR, el MDR y la memoria. Y a esta arquitectura la vamos a bautizar SRC1. El CCR está implícito. No nos vamos a meter con el CCR porque no vamos a ver instrucciones condicionales, ¿sí? El CCR está implícito. Acá habría un registro más, que sería el PSW. La ALU escribiría las señales, ¿sí? En función de la operación, conforme escribe C, escribiría las banderas del CCR. Y esa información del CCR entra también a la unidad de control para determinar en algún momento unas señales de control acá que van a cambiar el PC o no. Pero para hacer eso hay que hacer una modificación también en el camino de datos que no la tenemos. Entonces, no nos vamos a meter con instrucciones condicionales por ahora. Los saltos condicionales, la implementación interna de los saltos condicionales la vamos a ver recién en arquitectura, ¿sí? Vamos a ver lo más básico. En arquitectura van a volver sobre esto y sobre arquitecturas mucho más complejas que esta. Pero la idea es que a ustedes les quede claro cómo se implementa una instrucción y qué relación hay entre lo que dice la instrucción que hace cuando hace un add y lo que pasa por adentro, o una posible cosa que puede pasar por adentro, ¿sí? Bien. Tenemos un solo bus, por lo tanto podemos hacer de una transferencia por vez. Esto ya sabemos porque ya lo vimos que un add, por ejemplo, nos va a implicar 3 ciclos de reloj o 3 operaciones, ¿sí? Traer algo a la A, operarlo y guardarlo en el C y después llevar el resultado al R1, ¿sí? El primer operando de la ALU va a ser A, el resultado se guarda siempre en C. El segundo operando del ALU va a venir en el bus, entonces la ALU va a operar en el segundo ciclo. En el primer ciclo voy a cargar A, en el segundo ciclo voy a hacer la operación y lo voy a guardar en C, y en el tercer ciclo voy a llevar el resultado al destino, ¿sí? Vamos a suponer que todo esto es de 32 bits, ya no existen, están en vías de extinción. Los procesadores de 8 bits son algo francamente obsoleto. Hoy un procesador de 8 bits cuesta más caro que un procesador de 32 bits. Así que todo va a ser de 32. Cuando los procesadores eran de 8, hay algunos ejercicios en el práctico todavía, aparecían cosas como que esto era de 16 y esto era de 8 y se enredan algunas cosas. Para nuestro primer ejemplo, todo es de 32. Así que R0 calza en PC sin problema, PC calza en IR calza en MAR, ¿sí? Si no, si hay distintas cantidades de bits, estos bases tienen señales que no están conectadas y cosas que hacen más complejo el proceso. Nuestra memoria se va a direccionar a bytes, ¿sí? Recuerden, si se direcciona a bytes, pero estamos en una máquina de 32 bits, van a venir 4 direcciones juntas, la 0, la 1, la 2 y la 3, y nos vamos a ir moviendo de 4 en 4. El MAR tiene 32 bits, y si el MAR tiene 32 bits y nuestro MDR y nuestra memoria se direcciona de a bytes, nuestro espacio de direcciones será de 4 GB. 2 a la 32 por un byte. Cada dirección tiene asignada un byte, aunque yo después traiga 4 bytes juntos. Perfecto. Y tenemos 32 registros de propósito general, de R0 a R31. Los registros de propósito general son los registros que yo puedo usar para guardar variables en la forma en la que yo considere conveniente, ¿sí?
Por el contrario, los registros de propósito específico, los registros especiales, como el PC, el IR, el MAR, el MDR, no puedo usarlos para cualquier cosa, no puedo guardar una variable en el PC porque eso afecta al comportamiento de la máquina. Y finalmente los registros como A y C, vamos a ver que son registros ocultos al programador. Desde el punto de vista del programador, esos registros no existen, se usan como intermedios para hacer las operaciones, ¿sí? Entonces, de los registros que yo conozco como programador, el R0 al R31 los puedo usar para lo que yo decida. Vamos a suponer que tenemos una memoria muy rápida. Esto está muy lejos de la realidad, pero no importa. Y nuestro tiempo de acceso a la memoria es de un T. Es decir, nuestro tiempo de acceso a la memoria es el mismo que el tiempo de acceso a un registro. Eso en la realidad no sucede, pero hay algunos mecanismos para lograr que casi nos acerquemos a eso. Lo vamos a ver en arquitectura. Por ahora, nuestra memoria es tan rápida como nuestros registros. Yo mando el dato de la dirección y en el T siguiente ya tengo el dato o escrito o puedo leer el dato en MDR. Bien. Para especificar el comportamiento de esto, nosotros necesitamos un lenguaje común, ¿sí? Para que nos entendamos lo que estamos diciendo cuando decimos llevo el valor de R5 a el registro A para hacer la operación, o cuando sumo A con R5 y lo guardo en C. Para eso hay un lenguaje que se llama RTN, o notación de transferencia de registros. Es un lenguaje formal. Eso quiere decir que tiene reglas de sintaxis igual que el C, y que vamos a tratar de que ustedes asimilen durante la teoría para que lo respeten lo mejor posible durante las prácticas, que les permite hacer una descripción abstracta de qué es lo que ustedes quieren hacer, ¿sí? Esa descripción abstracta se podrá convertir en una descripción concreta dependiendo del nivel de detalle que ustedes pongan en la transferencia, ¿sí? Cuando las transferencias que ustedes especifican se corresponden uno a una con operaciones que ustedes pueden hacer en esta arquitectura, por ejemplo, A toma a R0, estamos hablando de una transferencia concreta, ¿sí? Porque A, R0, sale por acá por el bus, yo ya sé que doy señal de cell con 0, de read, eso hace que el banco ponga el valor de R0 acá en el bus, doy señal de load a A, y entonces transferí R0 a A, ¿sí? Entonces, cuando cada paso de la transferencia se corresponde uno a uno con operaciones que puedo hacer en el camino de datos, estamos hablando de que el RTN es concreto, ¿sí? Es la implementación de la instrucción en esta arquitectura. Pero cuando yo hago algo de mayor abstracción, por ejemplo, R0 toma R1 más R2, eso no se puede hacer en forma directa. Yo no puedo hacer en un solo paso R0 toma R1 más R2. Lo voy a tener que descomponer en varias instrucciones o en varias transferencias. Entonces, este es un ejemplo de una transferencia abstracta, ¿sí? Entonces vamos a hablar de descripciones abstractas cuando lo que queremos explicar es lo que queremos hacer, pero no específicamente cómo se hace, y de descripciones concretas cuando a esa descripción abstracta la rompemos en varias secuencias, y cada una de esas secuencias tiene una implementación directa en el camino de datos. O sea, se puede hacer en un solo paso en el camino de datos. Vamos a ver ejemplos de esto, así que va a quedar claro. Todas estas transferencias que vamos a hacer, de nuevo, son diseño. Nosotros les vamos a pedir que ustedes diseñen una instrucción, que ustedes diseñen una descripción abstracta, que ustedes diseñen descripciones concretas que cumplan con una descripción abstracta. Y eso va a tener algo, va a suceder de vuelta lo que ya habíamos visto. Puede haber distintas implementaciones con ventajas y desventajas, y de acuerdo al contexto, alguna de esas implementaciones será mejor o peor para
un problema en particular o para una solución en particular. Bien. Entonces, sí debería haber una única descripción abstracta, pero puede haber múltiples descripciones concretas. Va a haber una única descripción abstracta para una instrucción en particular, pero si yo les pido que ustedes agreguen una nueva instrucción de salto y les doy condiciones relativamente flexibles, puede haber también distintas descripciones abstractas, ¿no? En general, cuando estamos hablando de un ISA, sí, va a haber una descripción abstracta para cada instrucción que les especifique el fabricante. La trayectoria de datos, o sea, esta información, esto, no es parte del ISA. ¿Cómo se hace para sumar R0 con R1 y R2? No es parte del ISA, no es parte de lo que le especifica el fabricante. De hecho, cómo se hace esto cambia entre un Core i3 y un Core i5, pero las instrucciones en principio hacen lo mismo. Entonces, la descripción abstracta de las instrucciones, que hace un add o que hace un salto, es parte del ISA y se las da el fabricante. La descripción concreta, cómo lo hace para un camino de datos en particular, no es parte del ISA y cambia en cada modelo de procesador, ¿sí? Vamos a ver que la forma en la que se implemente la trayectoria de datos va a tener impacto en la performance, la velocidad en la que se implementa esa instrucción, ¿sí? Bien, para avanzar en esto, nosotros vamos a definir un set de instrucciones. Un set de instrucciones muy chiquitito, con 2 formatos y 3 instrucciones. Vamos a definir 2 formatos de instrucción. Las instrucciones tipo 1 y las instrucciones tipo 2. Los 2 formatos tienen 32 bits, ¿sí? Nuestra máquina es de 32 bits, entonces en ambos casos las instrucciones entran exactamente en una palabra. Las 2 formatos tienen un código de operación de 5 bits. Y lo que va a variar son los operandos. La formato tipo 1 va a tener 2 números de registros de 5 bits. Tenemos 31 registros. Para identificar a un registro de los 32 necesitamos un número de 5 bits. Entonces lo que voy a tener acá es el número de registro. El registro 0, el registro 1, el registro 7. ¿Sí? Voy a tener entonces 2 números de registro y una constante numérica de 16 bits, o 3 números de registro y una constante numérica de 12 bits. Bien. Nuestra descripción de todo el ISA va a ser de la siguiente forma. Esto que estamos viendo acá es RTN y describe todo el comportamiento de la máquina en una forma bastante críptica que vamos a tratar de explicar y que ustedes tienen que asimilar entre esta clase y la que viene. Van a ver que es menos críptica de lo que pasa. Empecemos por lo sencillo. Los puntos y coma, el punto y coma que está acá y el punto y coma que está acá, marcan ciclos. Es decir, todo esto se hace en un primer ciclo. Y todo esto que dice Instruction Execution se hace en un segundo ciclo. Uno a continuación del otro. Los 2 puntos, por el contrario, marcan en paralelo. O sea, en un primer ciclo se hacen 2 cosas. Y en un segundo ciclo se hace esto que dice Instruction Execution, que se detalla acá abajo qué significa. ¿Sí? Y esto está entre paréntesis, si se repite punto y coma, quiere decir que esto se está repitiendo permanentemente este ciclo. Lo primero que se hace es, IR toma, la flecha implica asignación, IR toma a M de PC. Y al mismo tiempo, y esto es muy importante, PC toma
a PC más 4. Una cosa que tienen que ejercitarse es a no leer esto de izquierda a derecha. Vamos con un ejemplo simple. Si PC vale 0 y R toma a M de 0, ¿estamos de acuerdo? Y PC toma a 0 más 4. PC vale 4. Si yo paso PC toma PC a la izquierda y R a la derecha, el resultado debe seguir siendo el mismo porque se hacen en paralelo. Es decir, IR y PC actualizan su valor simultáneamente al final. Eso es muy importante. Eso es lo que denotan estos dos puntos, a diferencia del punto y coma. Entonces, aunque tenga el PC toma PC más 4 a la izquierda, el IR que leo es el M de 0 y el PC toma el valor 4. Eso es algo con lo que van a meter la pata casi seguramente, así que presten mucha atención. Los dos puntos entonces me dicen que esto ocurre todo al mismo tiempo, sin importar qué está a la izquierda o a la derecha de qué. Todas las cosas que están a la izquierda de las flechas actualizan su valor simultáneamente al final de este conjunto de operaciones que está marcado por el punto y coma. Nosotros en general, para simplificar, vamos a poner una instrucción por renglón, entonces todas nuestras instrucciones van a tener el punto y coma al final y el instruction execution va a estar abajo y va a ser más fácil todavía distinguir qué se hace simultáneamente y qué se hace a continuación. ¿Sí? ¿Hasta ahí se entendió? Bien. ¿Qué está haciendo este primer paso abstracto? Ya llegamos a tu pregunta, Rosana. Espérame un segundito porque por ahí ayuda. Está haciendo dos asignaciones, pero en términos de lo que hacía nuestro procesador seguía un ciclo de 3 operaciones. La primera de estas, esto, ¿a qué operación corresponde? Leer la instrucción o lo que llamamos fetch. Esto que está acá es lo que dijimos que era nuestra búsqueda de la instrucción. Tomábamos en IR el PC y movíamos el PC a la instrucción que sigue. Si acabamos de arrancar con el PC en 0, la instrucción que está en 0 la tenemos en el IR y el PC está apuntando a la instrucción que corresponde para la próxima, ¿sí? Entonces, hasta este punto y coma lo que tenemos es el fetch. Algo que no existe aquí es el decode. Para este tipo de transferencias, el decode es como que no consumiese tiempo, ¿sí? Una vez que decodificamos, sabemos cuál es la instrucción que queremos ejecutar. Y entonces lo que va a venir a continuación es la ejecución de la instrucción, que es lo que preguntaba Rosalba. Rosalba preguntaba si terminan de ejecutarse todas las instrucciones simultáneamente. Sí, a nivel conceptual. A nivel conceptual, todas estas instrucciones estarían llevando una operación en realidad, que es la ejecución. De nuevo, esto es RTN abstracto. Entonces, lo que me dice es, a nivel conceptual, que hace la operación, y cada operación hace una cosa, entonces por eso demora un T en ejecutarse, o un ciclo, ¿sí? En realidad, sabemos que a esto va a haber que romperlo en varias operaciones concretas. El RTN concreto va a cambiar. Pero lo cierto es, ya vamos con eso. Lo cierto es que nuestro procesador hace un fetch, el decode no se representa en el RTN, un execute, y eso se repite. Por eso el paréntesis y el punto y coma. ¿Qué significan los dos puntos? Los dos puntos significan asignación, como si fuese una función. Entonces, esto que dice instruction execution se puede reemplazar por todo esto que está acá, pero para no hacer una cosa ilegible puedo ir haciendo sustituciones, si se quiere, ¿sí? Entonces, sí.
Si usted mencionó anteriormente que en el Cortex M4 incluso podría haber instrucciones de 16 bits, ¿es correcto? Es correcto. Bueno, entonces, supongamos que estamos ejecutando una instrucción de 16 bits. O sea, en el IR está esa instrucción de 16 bits. Tu Si quiero, pregunta es muy maliciosa. Seguí. sí, si quiero avanzar una instrucción más, entonces tendría que hacer PC, a PC le asigno PC más 2, ¿verdad? Exactamente. Perfecto. Ahora, hay algo muy importante en lo que preguntó Benjamín, que no lo terminó de preguntar. Hay instrucciones de 4 y hay instrucciones de 2. ¿Cómo sé acá cuánto tengo que avanzar si todavía no sé qué instrucción es? Porque la instrucción la decodifico entre este punto y coma y esta. Ahí recién reconozco que la instrucción es de 2 o de 4. ¿Se entiende? Yo acá, en este primer fetch que tengo, no sé qué instrucción es la que viene. Entonces, si tengo instrucciones de largo variable, el fetch va a ser levemente distinto. Yo voy a traer lo mismo, voy a mirar, cuando reconozca que esa es más larga, voy a traer lo que me falta. ¿Sí? Y es una complicación en la cual por ahora no nos vamos a meter. Pero está claro el problema. Bien, Rosalba estaba por hacer un comentario o una pregunta. Ah, se le cortó. Bueno. Sí, no hay problema. ¿Estabas por hacer una pregunta o simplemente entró con el micrófono prendido? Bien. Entonces, perfecto. Tenemos el fetch. El decode dijimos que no lo vamos a ver en las transferencias porque no hay transferencia en el decode. El decode es un tiempo desde que yo escribo el IR hasta que identifico cuál de estas operaciones es la que tengo que hacer. ¿Sí? Les voy a robar un minutito más nada más para cerrar la idea. A esa identificación la voy a hacer en función del código de operación. Entonces, lo que dice acá es que el add va a ser esta secuencia, RA toma a R de RB más RC, cuando el opcode es 12. ¿Sí? Y que el load va a ser RA toma a M de 10 cuando el opcode sea 1. ¿Sí? Y lo que me está diciendo es el opcode 12 representa la instrucción add y que la instrucción add hace R de RA toma a R de RB más R de RC. RA minúscula, RB minúscula y RC minúscula los conozco del formato. Son este pedacito de la instrucción, este pedacito de la instrucción y este pedacito de la instrucción. Ya sé que un add es tipo 2. ¿Sí? En el caso de load, R de RA toma a M de disp. Disp no sé qué es, pero está acá abajo la definición de disp. Y la vamos a ver más adelante, pero fíjense que involucra a C2. Entonces, load va a ser con un formato tipo 1. A la larga, siempre el RTN tiene que hacer referencia a pedazos de las instrucciones o a registros, ¿sí? A cosas conocidas, o en la arquitectura o en la instrucción que llega. Rosalba pregunta, ¿siempre se guarda en el primero? En esta arquitectura, sí. En otras arquitecturas, no. Eso es decisión de la persona que diseñó ELISA. Diseñar ELISA es decidir los formatos de instrucciones, las cantidades de registros, las porciones de campos y la secuencialidad de las instrucciones. ¿Sí? Eso es diseñar ELISA. Cuando se habla de un ISA es toda esa información. Bien. Si no tienen más dudas puntuales que sirvan para aclarar, cortemos acá y nos encontramos el miércoles a las 10. El miércoles de 8 a 10 van a rendir el práctico y el miércoles de 10 a 12 va a haber teoría.
Sé que algunos chicos de electrónica, creo, tienen coincidencias de horario. Aprovechen, traten de ver el video lo antes posible, de preferencia antes del viernes, ¿sí? Y si tienen preguntas, aprovechen Discord para hacer las preguntas entre que vean el video y el viernes, o de última, al inicio del viernes, vamos a hacer un repaso igual que ahora, y aprovechan para sacarse las dudas antes de empezar. Ya vieron que seguimos construyendo siempre sobre lo que vamos haciendo. Es muy importante que no arrastren dudas. Así que bueno, dudas a la 1, dudas a las 2. No quedan dudas por ahora. Nos vemos entonces el miércoles a las 10 en teoría. No se olviden que el miércoles a las 8 tienen práctica. La asistencia práctica es obligatoria, se toma asistencia. A teoría no es obligatoria, así que pueden faltar si hace falta. Pero el miércoles de 8 a 10 sí deben reservarlo para las prácticas obligatoriamente. Bueno, cortamos la grabación entonces.